Buenos días, este grupo está conformado por Estefano Benítez, María José Clavijo, Doris Espinosa, Sebastián Flores, Joel Lindao y Esther Macías. Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Causas de la Revolución Mexicana. Dictadura de Porfirio Díaz. Pese a que la situación económica del país mejoró bajo su mandato, lo hizo de forma desigual, perjudicando a las clases campesinas y bajo altos niveles de represión política, violencia y censura, ya que no existía la libertad política ni democracia, no pudiendo elegir la población a sus representantes y siendo estos elegidos por Díaz. Desigualdad social. El campesinado fue maltratado y sus tierras expropiadas, mientras empresarios de clase alta tenían gran poder y privilegios. Además, había una gran discriminación hacia la población autóctona en beneficio de los extranjeros. Falta de libertad de expresión. La censura fue un elemento que contribuyó al estallido de la revolución. Huelgas y protestas eran reprimidas con gran violencia, estando prohibidas. Además de eso, la prensa y los medios no podían manifestar opiniones, datos contrarios al gobierno. Represión y violencia. No eran infrecuentes asesinatos y se generó el llamado Cuerpo de Rurales, que impedía protestas con métodos violentos en el ámbito rural. Prácticas como dejar huir a los presos para luego asesinarlos, amparándose en la intención de impedir una fuga. Una de las consecuencias sociales, económicas y políticas de la Revolución Mexicana. El derrocamiento de la dictadura. La Revolución Mexicana logró derrocar al dictador Porfirio Díaz y acabar con los privilegios creados para su círculo familiar y de amigos. Promulgación de una nueva constitución. Durante 2 meses en la ciudad de Querétaro se redactó una nueva constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. Restablecimiento de los derechos laborales. Gracias a la Revolución Mexicana se consagró la libertad de trabajo y se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores. Se creó una ley de reforma agraria. Al año 1910 las tierras mexicanas se concentraban en tan solo un 5% de la población. En el año 1912 algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierra. Expansión de la educación. El sistema educativo estatal se orientó a exaltar los valores universales cívicos y democráticos del hombre, a propiciar el conocimiento, la defensa y respeto por los derechos humanos. Desplazamiento de la población. El cierre de numerosas empresas privadas redujo la tasa de empleo y por esta razón cientos de mexicanos debieron desplazarse a otra zona. Devaluación de la moneda. En el año 1916 se emitió una nueva moneda que estuvo en circulación tan solo unos meses. Muchos hombres y mujeres actuaron a favor de la Revolución Mexicana, pero este conflicto armado tuvo personajes decisivos que determinaron tanto su rumbo y desenlace. Conozcamos cuáles fueron los principales personajes de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue presidente de México desde 1876, gobernando el país por más de 30 años. Fue su intención de continuar como mandatario nacional de manera indefinida. Francisco Madero, tras su exilio, creó el Plan de San Luis, un programa de gobierno cuyo objetivo era exhortar al pueblo a levantarse en armas contra el porfiriato. Los hermanos Flores Magón emprendieron sus actividades revolucionarias entre 1900 y 1910. Ejercieron acciones en el terreno político y comunicacional mediante el movimiento antirreeleccionista de Francisco Madero. Victoriano Huerta es considerado por muchos historiadores como el impulsor de la traición al presidente Madero, que además acabó con su vida. Huerta ingresó al Colegio Militar de Chapultepec,
donde se terminó su formación como teniente en 1876. Emiliano Zapata es uno de los personajes de la Revolución Mexicana más populares por representar a la mayoría del pueblo, pobre campesino, humilde y con poca instrucción escolar. El caudillo del sur siempre estuvo comprometido con el reparto equitativo de las tierras y fue partidario de las ideas y planes de Madero con el Plan de San Luis. Francisco Pancho Villa. El verdadero nombre de Francisco Pancho Villa es Doroteo Arango, un hombre que cuando estalló el proceso revolucionario estaba en las montañas. Villa se unió a las filas de Madero contra Porfirio Díaz, con un ejército creado y comandado por él mismo en la zona norte de México. Álvaro Obregón luchó junto a Francisco Madero para acabar con el porfiriato, pero al volver de su retirada se alió con Venustiano Carranza mientras este se enfrentaba a Huerta, con el que se mantuvo hasta que fue promulgada la Constitución de 1917. Venustiano Carranza aparece en la Revolución Mexicana por oponerse a Porfirio Díaz junto con Francisco Madero, con el que fue ministro de Guerra y Marina y gobernador del estado Coahuila. Pascual de Orozco fue un transportista de minerales nativos de Chihuahua, estado de Guerrero, que alcanzó un éxito notable en 1910, año en que estalló la revolución. Belisario Domínguez siempre se consideró el mayor opositor a Victoriano Huerta. Era un médico de pluma y palabra encendida cuyos discursos promovían a la importancia para los pueblos de la libertad de expresión. Egresó como cirujano de la prestigiosa Universidad La Sorbona, en París. Entre las consecuencias de la Revolución Mexicana más destacables encontramos la promulgación de una nueva Constitución, el restablecimiento de ciertos derechos laborales, nuevas políticas agrarias, la recuperación de la libertad de culto o la nacionalización del petróleo. En 1910, el pueblo mexicano esperaba a derrotar al porfiriato en las urbes, pero este, bajo presión, manipuló el proceso electoral y se hizo a un nuevo periodo presidencial. Sin duda, fue este el hecho que dio origen a las crisis del porfiriato y posteriormente a la Revolución Mexicana, con la lucha de diversos grupos, unos políticos y otros armados. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940. Personas de todo el planeta me venían a pedir fotos y yo dije, soy internacional.